Hola, hola, bienvenidos a mi canal y a este nuevo episodio. Esta vez vamos a hablar de un tema muy controversial acerca de la cirugía estética. ¿Es vanidad o una necesidad? Esto es un tema muy controversial, porque para unas personas puede ser una vanidad, para otros puede ser una necesidad. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea, a ti por la invitación. Me presento para todos ustedes. Yo soy el doctor Jorge Ríos, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Gracias por tu presentación. Además, ¿qué consideras de la cirugía estética? ¿Puede ser una vanidad o consideras que es una necesidad? Bueno, yo creo que el término vanidad depende cómo se lo mire. Generalmente la cirugía plástica, estética y reconstructiva, se divide, digámoslo así, en dos etapas. Una es la parte estética, que incluye las cirugías a nivel facial, como la rinoplastía, como los implantes mamarios, como la liposucción. Y tenemos la otra parte reconstructiva con fines estéticos, cuando uno hace reconstrucción en pacientes que han tenido trauma o en pacientes que han padecido un cáncer de mama y, digamos, le han amputado su mama, y nosotros como cirujanos plásticos lo que hacemos es reconstruir la mama, pues para que su mama vuelva a ser lo más parecida a una mama femenina y se vea lo más natural posible. Sí, mencionaste un punto importante y aquí quiero acotar que yo viví la experiencia y gracias por esa experiencia que me hiciste vivir en tus manos, realmente unas manos sagradas en este campo, porque me fue muy bien contigo en esta cirugía. Y yo quiero hablar un poquito de la mastectomía y en estos casos de cáncer de mama. Esto para mí es un tema de decisión. La paciente decide qué quiere. En este sentido, ¿cómo podemos despejar esos mitos en relación a este tipo de cirugías por cáncer de mama? ¿Qué tienes que decirnos en relación a la mastectomía? Porque hay mujeres que pueden decidir, no, yo me hago la mastectomía, pero me siento feliz así, porque es cuestión de cómo uno también se sienta. Pero hay mujeres que también pueden decidir realizarse los implantes. Entonces, ¿qué tienes que decirnos al respecto? La verdad, muy interesante tu pregunta, Andrea, y eso me alegra este espacio para que mucha gente entienda, para que mucha gente no vea el cirujano plástico solo como la parte estética. Cuando los pacientes le hacen mastectomía, realmente quienes hacen la mastectomía son los cirujanos oncólogos o los cirujanos mastólogos. Es decir, cuando hay un cáncer de mama, ya sea en una o en las dos mamas, el cirujano mastólogo lo que hace es que hace una resección de la glándula mamaria y muchas veces de los ganglios axilares. Entonces, el segundo tiempo reconstructivo, que puede ser inmediato durante la cirugía, o sea, una vez termine el cirujano, el mastólogo o el oncólogo de hacer la resección, nosotros como cirujano plástico el objetivo es reconstruir la mama para que esa mama vuelva a ser una mama femenina. Recordemos bien que cuando hacen una mastectomía amputan al paciente, o sea, es decir, le quitan su mama, la paciente queda amputada. Una parte del cuerpo, claro. No le queda glándula, no le queda nada, y nosotros tenemos varias formas de reconstruir al paciente. ¿Cómo se hace la reconstrucción mamaria? Puede ser con tejido autólogo, es decir, yo agarro parte de una, por ejemplo, del músculo dorsal o del abdomen y reconstruyo la mama con un colgajo, se llama, o simplemente al paciente le hago una reconstrucción con un implante. Inclusive puede ser de las dos formas, un implante con un colgajo o puede ser de forma separada. Algo interesante con esto y una reflexión para todas las pacientes que se hacen mastectomía, digamos que desafortunadamente en la costa y en Colombia, la mayoría de los pacientes que se le hacen mastectomía no se reconstruyen. ¿A qué se debe? Muchos son mitos. Los pacientes creen que una vez, primero la experiencia, ¿no? El paciente cuando tiene un cáncer de mama, pues una vez que ya le quitan su mama, le amputan su mama, no quiere saber más nada de cirugía. Sí, uno se cansa de las cirugías, de los médicos. Sí, como paciente también que fui en esto, lo digo. Pero también hay un tema de sentirse bien. Ok, eso es importante porque los pacientes, aquí hay un tema de autoestima. Y ahí volvemos a la pregunta que me hiciste inicialmente, ¿una vanidad o una necesidad? Entonces, cuando uno hace cirugía plástica, estética y reconstructiva, la parte reconstructiva en estos pacientes es fundamental, porque el paciente, digamos, pasó un susto en su vida, que fue tener un cáncer de mama. Una vez que le amputan la mama, no quiere saber más nada de cirugía, pero no hay nadie detrás del paciente, muchas veces un psicólogo, alguien que lo oriente y le diga que hay una opción reconstructiva, que
que reconstruir la mama no implica que se le va a volver a aparecer su cáncer o va a reaparecer el tumor. Simplemente nosotros lo que buscamos es reconstruir la mama. Ahora bien, eso tiene varias implicancias. ¿En qué sentido? El paciente, por ejemplo, que le hacen una mastectomía se siente amputado. Entonces tiene una vergüenza social, no quiere ir a la playa, no quiere ir a una piscina, inclusive en la parte íntima como pareja le da pena desnudarse ante su pareja. Entonces, qué bueno este espacio para decirle a todas esas pacientes que le han hecho mastectomía que sí existe una opción reconstructiva y que los resultados son muy importantes, muy interesantes desde el punto de vista estético, y no solo eso, la autoestima de la mujer mejora. ¿Cuántos casos has visto que sean más recurrentes? ¿Las que deciden no colocarse implantes o las que deciden colocarse implantes luego de una mastectomía? Yo creo que, digamos, estadísticamente son menos los que se reconstruyen, no porque el paciente quiera o no quiera, simplemente por una desinformación. Por una desinformación. O sea, el paciente no le dicen, a ver, cuando yo me formé en mi hospital, que hacíamos en Argentina, que hacíamos mucha cirugía reconstructiva, el paciente antes de operarse ya iba previamente donde su cirujano plástico. El cirujano plástico le explicaba la parte reconstructiva y le decía, te van a retirar la mama, nosotros vamos a hacer una cirugía reconstructiva, es probable que no sea un solo tiempo quirúrgico, sino que tengas que entrar 2 o 3 veces al quirófano, pero el objetivo va a ser que tu mama vuelva a ser una mama muy parecida a la de antes, incluso a veces mucho mejor que la que estaba antes, porque hay pacientes que tienen las mamas caídas y cuando nosotros hacemos la cirugía reconstructiva, dejamos las mamas en una buena posición y con un buen formato. Claro. Entonces digamos que de eso se trata este tipo de cirugías. Claro, hasta quedar mejor. La paciente se puede quedar hasta más feliz. Yo me siento más feliz luego de la cirugía. Y esto lo quiero decir porque es importante romper esos mitos también, Jorge Luis. Porque resulta que hay mucha desinformación y muchas expectativas de las pacientes, como tú dices, no quiero, o el primer médico tratante no le dice las opciones que hay. Entonces es lamentable que después me han llegado casos en los que me han preguntado, ¿cómo te ha ido? Yo digo, me ha ido excelente. Entonces, es que ya me hice la mastectomía, ahora quiero hacerme la reconstrucción. Ha pasado un tiempo. ¿Eso se puede hacer? Sí, claro. Luego que haya pasado un tiempo. Por supuesto, digamos que hay unas etapas. Uno puede hacer reconstrucción inmediata. Que fue mi caso, la reconstrucción inmediata. La reconstrucción inmediata, el mastólogo sacó tu mama, quedó un espacio, un bolsillo vacío, hay unas mamas amputadas. Como tenías una mama pequeña en tu caso, se pudo colocar un implante y hacer la cirugía en un solo tiempo quirúrgico. Okay. Muchas veces no se puede porque acuérdate que además hay pacientes que reciben quimio, que reciben rayos, de acuerdo al tipo de tumor, que tanta invasión hay del tumor, pero el objetivo o la conclusión es que siempre se puede reconstruir, o en la mayoría de los pacientes se puede reconstruir. No importa si ha pasado 6 meses, 1 año, 5 años, no importa. Siempre uno hace, digamos, algunas maniobras quirúrgicas para que eso pueda hacerse después. Uno puede colocar un expansor y estirar la piel, un ejemplo, como si fuese un embarazo. Uno va llenando ese expansor que es de silicona, como un implante, uno lo va llenando y va expandiendo esa piel que simula como si fuese un embarazo, y cuando ya uno gana el volumen, la forma y el tamaño, coloca un implante definitivo. Sí, y es otro de los mitos también, no, si ya te operaste y pasó un tiempo, entonces ya no te puedes hacer nada, ¿no? Sí. Es otro de los mitos que sucede en este aspecto. Y fíjate que actrices como Angelina Jolie es un ejemplo de ello. Ella decidió hacerlo porque sacó en la prueba de genes todas las probabilidades de que pudiera padecer de cáncer de mama. Adamaris López y muchas actrices han recurrido a este tipo de cirugías también. Entonces esto, bueno, a la final, como yo digo, es una decisión también. Es cuestión de cómo la persona se sienta. Ahora, Jorge Luis, ¿en qué momento pasa a ser vanidad la cirugía estética? Bueno, hablando ya de cirugía estética, digamos que es difícil, digamos, decirte cuándo es vanidad. ¿En qué sentido? Yo creo que para mí, en mi opinión personal, no es un criterio muy personal, yo creo que cuando la cirugía estética pasa a ser vanidad, es esos pacientes que uno opera, que ya uno estéticamente los ve bien, los ve proporcionados, y empiezan, digamos, a tener unos resultados que ya no son armoniosos. En cirugía estética, todo lo que no es armonioso, lo haga yo, lo haga otro colega, o haga quien lo haga a nivel mundial, si algo es desproporcionado, un ejemplo, si tienes unas mamas muy grandes, pero eres de un tórax muy pequeño, eres delgadita, pues unos implantes muy grandes, pues no se te van a ver bien, porque eso es desproporcionado. O sea, todo lo que en cirugía estética no es proporcionado, no se ve bien. Lo haga yo o lo haga quien lo haga. O diferente, te pones unos implantes glúteos, o te pones mucha grasa en los glúteos, pero eres de piernas delgadas,
obviamente pues, no te vas a ver bien. Podrás, digamos, verte bien, pero estéticamente no se ve bien, no se ve proporcionado eso. Claro, y hay una tendencia en relación a eso, que mientras más grandes las mamas, me veo como que más atractiva. No, eso es cierto. ¿Como hombre o como doctor? No, yo creo que igual uno va aprendiendo, ¿no? Con los años. Y generalmente el paciente, yo lo convenzo en mi consulta que debe usar unos implantes o la cirugía estética, cual sea, que tiene que ser proporcionada, de acuerdo pues, a su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay mujeres altas, hay mujeres más bajitas. Acuérdate que nosotros, sobre todo en Colombia y en Latinoamérica, somos mestizos. O sea, hay una población diversa. Puedes encontrar personas de 1,80 como puedes encontrar personas de 1,5 metros de estatura. Entonces no es lo mismo, a veces, eso es importante. A veces hay gente que me consulta con la foto de una amiga. Yo quiero quedar como mi amiga. Resulta que tu amiga mide 1,80 y tú mides 1,50. O sea, ya ahí no hay forma. O sea, no se puede hacer milagro tampoco. Nosotros somos cirujanos plásticos, por supuesto. Ahora, cuando la cirugía estética no es una necesidad, y si tú ves que la mujer está bien y se quiere hacer una cirugía estética, ¿qué consideras que puede ocurrir allí? ¿Hay un tema de complejo? ¿Hay un tema psicológico? ¿Qué sucede ahí detrás? Sí, de antemano cada vez más nosotros como cirujanos plásticos lo que buscamos es, cuando vemos al paciente, de entrada ya nosotros somos no psicólogos, pero sí tenemos que tener muy en cuenta eso, porque hay pacientes que tienen un problema de dismorfismo, o sea, siempre se quieren ver mejor en el espejo o digamos son chicas que son muy vanidosas y ya empiezan a no ser tan objetivas. Entonces pierden la objetividad de su cuerpo y entonces cada vez quieren más o quieren verse mejor. Incluso hay pacientes a veces que se han operado y resulta que a veces estaban mejor antes que cuando se operan, porque el hecho de operarse, yo quiero que todos mis pacientes se operen, pero no en vano. Operar implica que también puede haber, digamos, un efecto adverso en la cirugía o una complicación menor o mayor. Entonces lo importante es tener el paciente, identificarlo. De antemano hay pacientes que la literatura te dice no operes a tal persona o a tal paciente porque va a ser un problema. El paciente nunca va a estar conforme. Es ese paciente que ya en tu consulta es problemático, que ya cuestiona lo que tú le estás proponiendo. Entonces, a veces esos pacientes, mejor decirle que busca otro cirujano, claro, porque tú dices, yo te veo bien, yo creo que no es necesario, y el paciente insiste. Entonces yo, en mi mano por lo menos, si eso me pasa, y me pasa frecuente, yo prefiero decirle al paciente, la verdad, para mí no eres candidata a hacerte esa cirugía, puedes escuchar otra opinión y cualquier cosa vuelve nuevamente a mi consulta. ¿Okay? Si ustedes creen y consideran alguna opinión en relación a este punto, si no hay una necesidad, si la mujer se ve bien, se ve hermosa y pide más cirugías y cirugías y cirugías, ¿a qué se debe? ¿Es un complejo o no lo es? Espero los comentarios aquí en la caja de comentarios. Entonces, Jorge Luis, este tema es controversial, sí, porque hay muchas personas que opinan esto y dicen, pero ¿para qué se va a operar? Y otras que dicen, no, sí, yo quiero más y yo quiero la nariz perfilada. ¿Eso es querer ser como uno no es realmente? Bueno, eso es relativo, ¿no? Digamos que hay pacientes que sí, de entrada tú dices, es un paciente que, digamos, tiene una vanidad o quiere verse mejor. A veces también pasa que el paciente va a la consulta, por ejemplo, a hacerse algo específico, unos párpados, un lift, una nariz, pero también dentro de la cirugía estética hay una parte que es no quirúrgica. Entonces muchas veces uno de los pacientes lo que le dice es, por ejemplo, un paciente va por una blefaroplastia, pero yo veo que tiene arrugas en la frente, arrugas en el entrecejo, en las patitas de gallo. Entonces ese paciente, yo como cirujano, a pesar de que fue por una cosa diferente, yo le sugiero hacer este tipo de tratamientos estéticos que son previos a una cirugía, que evitan una cirugía. Capaz la percepción del paciente es, me quiero hacer algo para verme mejor. Entonces también está esta parte como cirujano en orientar al paciente y decirle cuál es el tratamiento adecuado para que se vea mejor. Hay riesgos, complicaciones que pueden ocurrir en una cirugía, en cualquier cirugía. ¿A qué tipo de riesgos se somete la persona, el paciente, cuando se trata de una cirugía estética? Todo lo que uno haga en la vida tiene sus riesgos, ¿no? Sí. Yo a todos mis pacientes les explico la mayoría de las complicaciones que pueden tener en una cirugía y a todos les digo lo mismo. Cada 5 minutos, cada 10 minutos atropellan a una persona en Colombia, por ejemplo. Entonces, si uno va a la calle pensando que cada 5 minutos lo va a atropellar a alguien, pues no sale a la calle. Las complicaciones en cirugía
estética o en cirugía plástica no son tan altas. Hay que diferenciar aquí dos cosas, ¿no? Uno es operarse en un buen lugar, buscar un profesional idóneo. Hoy en día, con todo esto de la tendencia de quererse verse mejor, mucha gente va donde personas que no tienen una especialidad como tal, no tienen una formación idónea. No quiere decir que nosotros tengamos menos complicaciones, pero obviamente existe más riesgo de ir de una persona que no se formó, que no está capacitada o que cree que está capacitada para hacer algo y terminan habiendo complicaciones. Inclusive, es una pregunta interesante, hay pacientes que van, por ejemplo, a una estética y le ponen vitamina C y salen con un aumento del volumen glúteo importante. No hay ninguna vitamina C en el mundo que aumente la cola o que aumente los glúteos. Entonces, muchas veces de ellas van engañadas porque fue la amiga, y entonces ahí está el tema de los biopolímeros, que hoy día es un problema de salud interesante. Sí, tocando este punto de los biopolímeros, es importante hablar de ello. Todavía está esta tendencia, Jorge Luis, o sea, todavía están colocando los biopolímeros. Hay una regulación en Colombia muy reciente, y que además quiero saber si esto puede desaparecer del cuerpo una vez que ya es inyectado o colocado. A ver, los biopolímeros, la mayoría que coloca son biopolímeros permanentes, es decir, no se van a ningún lado, el cuerpo no los va a reabsorber. A diferencia, lo único que está probado que tú colocas, por lo menos en la cara, ácido hialurónico, es algo que tú tienes y que el cuerpo lo reabsorbe. Pero cuando hablamos de biopolímero o halogenosis, como lo describió un colega colombiano, digamos, eso no se absorbe. Los biopolímeros quedan ahí porque recuerda que esos son partículas de aceite que colocan, partículas de silicona. Simplemente el cuerpo eso lo ve como un cuerpo extraño y genera un proceso inflamatorio. Y muchos pacientes hoy día tienen biopolímeros, se siguen colocando biopolímeros, que es lo peor, por falta de información. Y ahora con los medios son interesantes, ¿no? Como te informan, también hay una desinformación en los medios. Sí. Entonces, si un famoso se colocó biopolímero, un ejemplo, no tengo nada en contra de los famosos, por la duda de no se vayan a molestar, si un famoso se coloca biopolímero, todos van a colocarse biopolímero. Entonces, no preguntan qué es. ¿Qué pasa? Los biopolímeros tienen unas complicaciones tempranas o tardías. Temprana, una infección, un rechazo a ese producto. Pero la mayoría son tardíos. Y muchos, incluso colegas médicos, le dicen a nuestros pacientes que tienen biopolímero y no tienen ningún síntoma. Lo que está quieto se deja quieto. Es un error grave. Todos los pacientes con biopolímero, la mayoría, más del 90%, tienen complicaciones serias. Necrosis de los tejidos, inflamaciones crónicas, incluso enfermedades autoinmunes, procesos crónicos de dolor, caída del pelo. ¿Sí? El síndrome de Asia también se relaciona, no como que han dicho los implantes, está más relacionada con el tema de biopolímero que lo que se ha demostrado inclusive con implantes. ¿Y cuál es tu recomendación en relación a los biopolímeros? Hay que retirarlos en cualquier momento de tu vida, entre más temprano mejor, porque entre más pasa el tiempo, generalmente eso se coloca en la grasa o lo colocan en el músculo. Entonces digamos que eso va haciendo un deterioro crónico que termina afectando la piel. Cuando hay un daño de la piel, las secuelas o las deformidades son terribles. Hay pacientes que tienen una cola en teoría bonita, cuando uno le hace, porque uno saca todo en bloque. O sea, yo no voy a buscar cada pelotita de silicona, no. Uno saca todo en bloque como si hiciéramos una mastectomía, por ejemplo. Saco todo, obviamente queda una deformidad que uno puede volver a reconstruir al paciente, colocarle grasa así. Y algo importante, uno nunca retira todos los biopolímeros. O sea, el paciente siempre le va a quedar Siempre le van a quedar. Siempre le van a quedar biopolímeros. Uno trata de retirar el máximo. Hay pacientes que sí tienen que operar 2 o 3 veces. Y el paciente tiene que entender eso. Y que tiene que sacarlo porque a largo plazo va a ser una complicación seria. Totalmente. Wow, es un tema y también hay que hacer conciencia en relación a este tema. Promover esas campañas para la no colocación de biopolímeros. Bueno, hay otros puntos interesantes, Jorge Luis. En cuanto a las cirugías estéticas, también hay una tendencia de hombres que se hacen cirugías estéticas. ¿Quiénes se hacen más cirugías estéticas, las mujeres o los hombres? No, en general las mujeres, no. O sea, digamos que estadísticamente las mujeres superan más. Pero hay una tendencia de hace un par de años donde los hombres han dejado de estigmatizar un poco el tema de la cirugía. Porque hay que aclarar, ¿cierto? ¿No? El hombre antes era un poco más machista. Ya la sociedad ha ido aceptando un poco más que la gente se opere. Porque antes si algún hombre se hacía algo ya estaba en un problema raro, ¿no? Ya hoy día no, hoy día eso es más aceptado. Digamos que hoy día hay más disciplina de hacer deporte. Entonces la gente ha ido en una tendencia a querer mejorar
Y qué bueno que aumenten las cirugías en los hombres y se pueden hacer muchas cirugías. ¿En qué porcentaje ha aumentado? No, yo te diría que un 30-40%. Cada vez más los hombres, cada vez más quieren verse mejor. Inclusive no solo en la parte quirúrgica, sino en la parte estética. Okay. Antes, por ejemplo, en mi consulta no veía casi pacientes para un Botox. Cada vez es mucho más frecuente. Te diría que en procedimientos estéticos ya casi estoy en un 50 y 50. O sea, yo pongo en mi consulta más o menos un 50% en hombres. Todo lo que son rellenos, filler, hialurónico, Botox en mi consulta. Sí. Y en cirugía como tal, sí hay una tendencia más en mujeres. Pero sí, ha ido aumentando en los hombres. ¿Y la parte del cuerpo que más demandada es? ¿Cuál es? ¿Entre mujeres y hombres? Digamos, en las mujeres los implantes mamarios es como lo que mucha gente tiende a colocarse. Y en los hombres siempre más lipomarcación o lipos abdominales como lo que más, más se hace, sí. Sí, los hombres buscan eso. Sí, porque todos se quieren ver definidos, obviamente, ¿no? Yo soy medio flaco, pero también me gustaría estar así con los cuadritos. Tengo algo para no ser vanidoso, pero tengo algo. Claro, un poquito por lo menos. Bueno, pero interesante. Gracias por este espacio, Jorge Luis, realmente despejando muchas dudas acerca de este tema bien controversial, porque yo sé que ahí están opinando también y es importante ver las opiniones de las personas, porque aquí tú y yo podemos tener unos conceptos, pero hay otras personas que tienen otros puntos de vista y también es interesante ver sus comentarios. Todas las opiniones son valederas, porque para mí este tema es de decisión, es un tema de decidir cómo uno se sienta bien en la vida. Entonces, sí. Andrea, muchas gracias a ti por la invitación, pero antes no quiero despedirme sin que me cuentes tu experiencia, porque es que es interesante. Ahora yo voy a hacer... Nadie me ha entrevistado. Yo voy a hacer que te entreviste ahora y me parece algo interesante. Me parece algo interesante porque yo me acuerdo cuando yo conocí a Andrea. Andrea tiene un testimonio interesantísimo. Andrea es una persona operada de cáncer de mama que le hicieron mastectomía. Andrea me fue a ver a Barranquilla, porque recuérdate que yo vengo a Santa Marta y Barranquilla. Me fue a ver particular a mi consulta, fue muy preocupada por lo que le habían dicho, estaba súper estresada. Me acuerdo que fuiste con tu esposo, me acuerdo muy bien. Sí. Y hoy día estar aquí pues, es gratificante para mí como cirujano, lograr ese objetivo, o sea, devolver tu sonrisa, porque tú llegaste llorando a mi consulta, y entonces verte hoy motivada haciendo estas campañas, educando a la gente, me parece un gesto muy noble de tu parte, me parece algo maravilloso. Entonces cuéntame, ¿tú cómo es esa experiencia con el doctor Río, con tu cirugía? Parte de eso que has vivido, que no debe ser fácil, te conocí sin pelo, si no estoy mal, ya tengo un cabello hermoso, cuéntame tu experiencia. Bueno, esta experiencia ha sido, fue difícil, porque yo viví diferentes procesos difíciles de pérdida de la salud, pérdida de un familiar, mi papá, en esos días en el que yo estaba con pleno tratamiento, y casi muero. Yo estuve al borde de la muerte por COVID, porque me dio COVID precisamente en pleno tratamiento, cuando a uno se le bajan las defensas y todo. Y realmente es un proceso duro, muy duro. Y después de salir de ese cuadro de UCI, de no saber qué iba a pasar, si iba a continuar, o sea, estuve al borde de la muerte. Ya uno queda como que, ya no quiero saber de médico. Yo te lo comenté en la consulta, yo no quiero saber de médico. Pero sí acudí contigo porque yo investigué bien. Y aquí a mí siempre me gusta ser muy franca y sincera. Yo no me sentí cómoda con un médico, porque una de las recomendaciones que uno tiene que dar es que uno se tiene que sentir bien con el médico, a gusto, en confianza, y eso el médico lo brinda. Okay. Gracias, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, en una primera reunión con un médico no me sentí cómoda, en un cirujano estético, plástico, y yo andaba muy preocupada. Yo insistí, yo luché porque me cambiaran el médico, por buscar otras posibilidades, y por un momento es una carrera en que uno inicia porque es de tiempo. Ya yo no podía seguir esperando mucho tiempo, y andaba desesperada. Porque o te operabas por la parte oncológica, porque lo tenía que hacer rápido, pero mientras se definía el tema de la cirugía estética. Entonces unos decían, sí, no, mira, si pasas el tiempo, no, mira, qué tal. Entonces realmente yo andaba angustiada, yo andaba dolida en esa oportunidad, por supuesto, con esa pérdida reciente de mi papá. Y entonces era como un mundo de confusiones.
en el que ya uno, allí el tema, o sea, el tema de salud pasa a ser la prioridad. Total. Pero entonces había un tema que yo dije, de pronto yo puedo pensar ahorita, no, yo quiero estar bien de salud y no me importa nada, pero después. Por eso es que yo dije, yo quiero escuchar la voz de un médico que me hable, que me diga, y me sentí tan bien contigo realmente que la primera visita yo dije, él es. Le dije a mi esposo, él es el médico. Porque me sentí en confianza, tú me brindaste esa confianza, esa comodidad, me quitaste esos miedos también, porque esos miedos que ya yo traía de pasar por clínica, de pasar por UCI, ya yo no quería ni una inyección más, porque eso es duro, o sea, aparte de las inyecciones de la quimioterapia, todo, en UCI yo pasé, o sea, a mí me crucificaron prácticamente en UCI. Y entonces ya después contigo, yo decía, yo no quiero, pero voy a ver cómo es este tema. Tú me rompiste esos miedos además, o sea, okay. me ayudaste a quitarme esos miedos y todo. Y realmente, sí, yo dije, Dios me iluminó. Ay, gracias. Bueno. De verdad que me siento contenta, muy feliz porque logramos el objetivo. Yo pienso que esto es un trabajo en equipo. Total. El médico y el paciente es un trabajo en equipo. Por eso yo siempre quiero invitar a todas las personas que no se sientan cómodas con su médico de cabecera, busquen otro médico. Porque entonces pueden haber hasta resultados fatales. ¿Por qué? Sí. Porque si no creo en el médico, yo no creo en lo que él va a hacer, entonces allí no va la cosa, no funciona. Es como que yo no creo en mi pareja, no creo y entonces la cosa no va a funcionar. Totalmente de acuerdo. Es una relación que se establece médico-paciente. Entonces, si el médico y el paciente están en buena onda, hay afinidad, el médico transmite esa confianza, el paciente se va a sentir bien y todo va a fluir. Todo va a fluir. Así bueno, que gracias. No, de verdad que además espectacular porque hasta fue a mi casa. Fue a mi casa a verme, preocupado, me llamaba. O sea, un médico que llama, un médico que hace videollamada. Gracias por todo, realmente. A ti por la invitación. Qué bueno escuchar tu experiencia. La verdad que, como te decía al principio, ¿no? Para mí es gratificante. Más allá de que lo económico, lo que suceda detrás de todo esto, sí. Devolver tu sonrisa, verte cuando fuiste a mi consulta angustiada, yo estar aquí en este escenario compartiendo contigo, la verdad eso es más importante que cualquier cosa. Total. Y eso me llena mucho como médico, como cirujano, que alguien me diga por lo menos, porque a veces uno en el afán de operar, de crecer, de estar cada vez mejor, por ahí pierde la parte humana. Entonces yo siempre le digo a Dios, y le digo, bueno, que me conserve eso, porque realmente eso es la esencia. Somos seres humanos y tratamos seres humanos, y a veces se nos olvida. Total, que te lo siga conservando realmente ese humanismo, porque es muy hermoso y uno se siente bien con médicos así. Que sigan más médicos así. Gracias. Gracias por todo, gracias por este espacio, y a todos ustedes, por supuesto, también gracias por estar allí siempre presentes en cada espacio, en cada episodio. Ya saben, pueden darle like, pueden comentar y compartir este video. Pero suscríbanse para que me ayuden aquí en el canal, por supuesto, a seguir avanzando y evolucionando. Gracias, Jorge Luis. Gracias a ti por la invitación. Chao, bye.